Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Descendemos de una raza de valientes, predicamos profecía y el amor. Nuestro lema es dar la última advertencia a un mundo que está sin Salvador. Nuestros padres se llamaron los valdenses, que sufrieron angustia y dolor, y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios. Ya no son 12, 70 o 120, que decimos Maranata sin cesar, sino ejército que espera ansiosamente la segunda venida de Jesús, para ser un buen obrero diligente. Los 3 ángeles debemos predicar un mensaje que es la verdad presente, que nos guía hasta el santuario celestial. Descendemos de una raza de valientes, predicamos profecía y el amor. Nuestro lema es dar la última advertencia a un mundo que está sin Salvador. Nuestros padres se llamaron los valdenses, que sufrieron angustia y dolor, y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios. Y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios. Muy buenas tardes, hermanos, bendiciones, un saludo especial a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Que el Señor me los bendiga, me los fortalezca y que podamos hacer de todos estos estudios que hemos tenido una gran bendición para nuestras vidas, porque el Señor nos está mostrando cosas grandes y ocultas que nosotros ignorábamos, pero por medio de su palabra nos está dando a conocer realmente el conflicto y la solución al conflicto. En el día de hoy vamos a estudiar el tema la bestia que sube del mar. Para hacerlo vamos a comenzar pidiéndole sabiduría a nuestro Padre Celestial, así que vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día que nos ha regalado más de vida, Señor. Gracias porque no nos ha hecho falta nada, Padre, alimento, ropa, un techo donde refugiarnos, todo lo tenemos. Y sobre todo, Padre, tenemos la esperanza de acercarnos a ti, la esperanza de que tú tomes la vida de cada uno de nosotros, de que nos eduques y de que nos prepares para ir al cielo, Señor. Bendice por favor cada una de las personas que han de oír este tema, Señor. Bendíceme a mí que te necesito, Padre, que las palabras que se hablen acá sean palabras tuyas y que cada uno de nosotros pueda entender, Padre, podamos comprender estos mensajes y ponerlos en práctica con tu bendición. Por favor, ábrenos el entendimiento y acompáñanos en este estudio, oh querido Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, la bestia que sube del mar. Ustedes se van a dar de cuenta de que muchas de estas cosas que vamos a estudiar el día de hoy ya son muy familiares para ustedes. Si hemos seguido la línea de estudios desde que comenzamos, vamos a encontrar cómo el rompecabezas
por decirlo de alguna manera, se empieza a armar. Y es una bendición muy grande, hermanos. El estudio que vamos a tener hoy está basado en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, versículos del 1 al 10. La lectura bíblica dice de la siguiente manera: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas o coronas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Bueno, este es el pasaje en el cual se basa nuestro estudio, como decíamos, y hay muchas de las cosas que acabamos de leer que son muy familiares para nosotros y va a ser muy fácil entenderlas. Hay otras que son aparentemente nuevas, pero bueno, vamos a verlas a lo largo de este estudio. En Santiago 1:5 dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, que si ustedes, yo, tenemos falta de sabiduría, yo la tengo, ¿qué debemos hacer? Sencillo, postrarnos de rodillas y pedirla a Dios, creyendo, ¿y saben qué va a hacer Él? Nos va a dar, pero no poquito, sino nos va a dar abundantemente y sin reproche. Él nos quiere dar la sabiduría. Pero miren lo que dice Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es decir, que esta sabiduría que Dios nos quiere dar no consiste simplemente en información, en datos históricos, fechas, todo eso es muy interesante e importante verlo, como hemos hecho hasta acá. Pero la sabiduría que Dios nos quiere dar va acompañada de algo. Va acompañada de cosas espirituales. Dice acá que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Me está hablando de que la sabiduría que viene de lo alto es algo espiritual. Y 1 Corintios 1, 22 al 24 nos aclara cuál es esta sabiduría. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, que esa sabiduría que nos va a dar Dios, que podemos pedirle,
es el entendimiento de su palabra acompañada ¿de qué? De la sabiduría de Dios, que es Jesucristo. Así que vamos a darle gracias a Dios por eso. Tener, como ustedes saben, esta serie de conferencias se llama 40 días de profecías con Jesús. No podemos desligar de Jesucristo nada de esto, de los frutos de su Espíritu. Así que bueno, vamos a comenzar. El texto nos decía de la siguiente manera: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, diademas son coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, ustedes podrán recordar que el mar, según Apocalipsis 17:15, como ya habíamos visto, significan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ya lo entendemos. Una bestia, vimos que significa un rey con un reino sobre el cual gobernar. Ya entendemos eso. Luego dice que tenía 7 cabezas. Esa parte ahorita la vamos a meditar. Sigamos. Dice que tenía también esta bestia de Apocalipsis 13, 10 cuernos. En Daniel 7:24 se nos dice que los cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y comprobamos en la historia que esos 10 cuernos hacen referencia al momento en el año 476 en el que Roma imperial se divide en 10 tribus bárbaras, de las cuales 3 cayeron. Ustedes pueden recordar toda la historia, ya identificamos eso. Sigue diciendo, y en sus cuernos 10 diademas, 10 coronas. Esos cuernos están ya con coronas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, podemos decir de una vez que esta bestia del Apocalipsis 13 es el mismo cuerno pequeño que estudiamos en Daniel 7. Acá en Apocalipsis 13 es el mismo poder, solamente que ya no es un cuerno pequeño, sino ya es una bestia. Y luego más adelante, cuando estudiemos el tema de Apocalipsis 17, vamos a comprender que también se nos habla del mismo poder, pero se le llama una mujer ramera con un nombre llamado Babilonia. Ahora vamos a ver un poco de eso. Así que esta bestia de Apocalipsis 13 tiene un nombre blasfemo. Hemos estudiado por qué es blasfemo el nombre, ¿no? Porque utiliza palabras de blasfemia en contra de Dios, quitándole el lugar a Dios, pero dice que el nombre blasfemo está sobre las cabezas. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, hablemos un poco de las 7 cabezas. 7, como vimos en otro momento, el número 7 representa la totalidad, la plenitud, algo completo. O sea, ¿qué es la totalidad? Y cabezas, podemos ver en esta gráfica, significa territorios. ¿Cómo lo sabemos? Pues bueno, Daniel 7, versículo 6 nos dice de la siguiente manera: después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esas 4 cabezas, ¿qué representan? Daniel 8:22 nos aclara. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Aquí nos viene hablando en la profecía del imperio griego. Esas 4 cabezas representan, cuando vimos ese tema, representa el momento en el que Alejandro Magno, que fue el representante de este reino de Grecia, murió siendo joven, y sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, se dividieron el territorio del imperio griego. Así que estas 4 cabezas significan esos 4 territorios en los cuales se dividió el imperio griego. Entonces, ahora podemos ir nuevamente a la gráfica que teníamos anteriormente. Si 4 cabezas significan 4 territorios entre los cuales se dividió el reino, pues 7 cabezas significan también los territorios, pero la totalidad, por el número 7, la totalidad de los territorios del territorio que había conquistado este poder, que es la bestia de Apocalipsis 13, que es el mismo poder papal. Pero nos está haciendo énfasis la palabra de Dios en llamarlo bestia. Y es bestia, ¿por qué? Porque tiene un territorio sobre el cual gobierna, precisamente. Si no tuviera territorio sobre el cual gobernar, dejaría de ser bestia. Pero el Señor dice que es una bestia en ese sentido.
Tiene un líder, el Papa, que también es visto como un mandatario. Cuando él va a algún lado lo reciben los presidentes con honores, porque él, en el estado de la Ciudad del Vaticano, él es como el presidente, él es el mandatario. Y tiene un territorio sobre el cual gobernar. Por eso es una bestia en el sentido simbólico de las Escrituras. En Apocalipsis 12:3 dice de la siguiente manera: He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bien interesante. Este dragón escarlata hace referencia al poder romano. Cuando estudiemos Apocalipsis 12 vamos a darnos de cuenta. Es decir, la fase imperial de Roma. Acuérdense que Roma tiene 2 fases: Roma imperial y Roma papal. Así que este dragón escarlata me está haciendo referencia a Roma imperial y dice que tenía 7 cabezas, interesante, las mismas 7 cabezas de la bestia que aparece en Apocalipsis 13, o sea, la fase papal de Roma. 7 cabezas, 10 cuernos. Tiene los mismos 10 cuernos, pero hay una diferencia. Tiene en sus 7 cabezas diademas. 7 diademas en sus cabezas. En Apocalipsis 12, hablando de Roma imperial, aparecen las coronas en las cabezas, pero en Apocalipsis 13, en la fase papal de Roma, ya me aparecen las coronas, es en los cuernos. ¿Qué me quiere decir eso? Que los cuernos, Roma imperial no los había coronado, no los había conquistado. Roma imperial, la bestia de Apocalipsis 12, este dragón escarlata, apenas tiene las coronas en sus cabezas, en todo el territorio que había gobernado, pero recuerdan que se divide en 10 y hasta ahí llega la historia de Roma imperial. Pero luego viene Roma papal y sigue teniendo las mismas 7 cabezas que el imperio romano le cede, sigue teniendo los mismos 10 cuernos que aparecen ahí, aunque sabemos que tumbó a 3, como decía la profecía, pero Roma papal ahora sí tiene las coronas en los cuernos y tiene el dominio completo. O sea que la obra que Roma imperial no pudo hacer, Roma papal la está culminando. Esto es tremendo. Se nos sigue diciendo que esa bestia tenía 10 cuernos, y la bestia que viera semejante a un leopardo, con sus pies de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, esto es muy interesante porque cuando estudiamos las bestias de Daniel 7, vimos que había un leopardo, vimos que había un oso, vimos que había un león y que había una bestia horrible que Daniel no sabía cómo mencionarla. Bueno, aquí se le llama dragón, pero es la misma bestia. Es interesante que esta bestia de Apocalipsis 13 me las reúne a todas. Tiene las características de cada una de ellas. ¡Qué tremendo! O sea que esta bestia de Apocalipsis 13 es la peor y más formidable de todas las bestias que aparecen en la Biblia. Así que el leopardo representa a Grecia, el oso, el imperio medo-persa, el león, a Babilonia, los 10 cuernos, las 10 tribus bárbaras, y este dragón que le dio su poder y su trono y grande autoridad a esta bestia que la reúne todas, es Roma imperial. La reúne completamente a todas. También en Daniel 7:12 se nos decía: habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Bueno, este pasaje se nos une con lo que acabamos de leer en el Apocalipsis, que estas bestias, cada una de ellas iba a tener su tiempo de gobierno y se les iba a quitar el dominio, pero iban a seguir vivas. De cierta manera, ¿cómo iban a seguir vivas? Pues bueno, el papado las reúne a todas. Y en el papado, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma están vivas. Tremendo todo esto. Así que vamos a estudiar qué tiene de Babilonia, qué tiene de Medo-Persia, qué tiene de Grecia y qué tiene de Roma imperial. Bueno, saben que a esta misma bestia en Apocalipsis 17 se le llama Babilonia. Más adelante nos vamos a dar de cuenta. ¿Por qué Dios le llamó Babilonia? Bueno, porque nos toca ir a la historia
y hubo una Babilonia más antigua que la de Nabucodonosor. Eso lo vamos a estudiar ahorita. Más antigua. Los orígenes de Babilonia. Y ustedes miran la historia. Hay un libro muy bueno que se pueden leer. Se llama Babilonia, Misterio Religioso. Perdón. Babilonia, Misterio Religioso. Ese libro hace una investigación muy interesante acerca de la antigua Babilonia. Y cuando la estudiamos, vemos sus características, su religión, toda su historia. Vemos que es ver en un espejo a la Babilonia moderna, representada por esta misma bestia de Apocalipsis 13, el catolicismo, el papado. Eso es bien interesante. De Medo-Persia, ¿qué tiene? Bueno, pues algunas características que funcionaban en el imperio Medo-Persa, donde el rey no podía equivocarse porque era infalible, porque creían que era una representación de Dios acá en la tierra. Bien interesante eso. De Grecia, ¿qué tenía? Bueno, cuando estuvimos el tema de modo que cuando estudiamos el leopardo con 4 cabezas nos dimos de cuenta de que la Iglesia Católica tiene muchas de las creencias de los griegos. Eso ya lo sabemos. Y de Roma imperial, pues también hay muchísimas cosas que ha heredado. De hecho, Roma, como hemos dicho, el Señor la ve en 2 fases. Roma imperial y Roma papal, pero sigue siendo Roma. Quiere decir que hay muchas características que ha heredado el papado del Imperio Romano. Bien interesante. Bueno, adentrémonos entonces en el origen de Babilonia para ver qué fue lo que heredó de Babilonia, porque tiene cabeza como de león, boca como de león. Bueno, pues debemos remontarnos a Génesis capítulo 10, versículo del 8 al 12. Dice de la siguiente manera: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Bueno, deben saber ustedes, este hombre es muy conocido en la tradición y en los mitos y en las leyendas y en las historias de Oriente. Conocen muy bien quién es Nimrod. Resulta que este hombre, dice la escritura, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. En esa época habían muchísimos animales y fieras del campo que devoraban a la gente. Así que la gente estaba un poco asustada, vivían con temor, pero este hombre no era un hombre común, era un hombre especial, era un hombre que sobresalía, era un líder, y él se dedicó a ser un cazador. Él se dedicó a ser un vigoroso cazador, dice acá, delante de Jehová. Pero no delante de Jehová como Elías, que vivía en la presencia de Jehová, no delante de Jehová como Noé, como Abraham, delante de Jehová más bien en contra de Jehová, en contra de su voluntad, queriendo hacer los designios de su corazón. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué hace este hombre? Él dice, bueno, yo no voy a dejar que un animal me mate, yo me voy a dedicar a matarlos a ellos. Y se convirtió en un vigoroso cazador y empezó a ganar popularidad en medio del pueblo. Tanto que dice la escritura que la gente utilizaba un dicho popular refiriéndose al valor y al vigor de este hombre. Y decían, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Así que la gente decía, usted es una persona poderosa, usted tiene buenas características, así como Nimrod. Llegó a ser un referente para la gente de esa época. Pero luego sigue diciendo acá, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. O sea que este fue el primer hombre que empezó en su mente a gestar la idea de tener poder, un imperio sobre el cual gobernar. Él tenía esta sed de poder, así como tuvo Hitler, Napoleón, Carlomagno, tantos hombres que han habido en la historia con esa sed de poder. Este fue el primer poderoso en la tierra. Ahora dice que él tuvo que pensar de la siguiente manera. Tuvo que haber dicho, yo no me voy a quedar toda la vida matando animales. Yo nací para cosas más grandes. Así que en su mente él planea y dice, ¿por qué no construir una ciudad y enmurallarla de manera que los animales ya no tengan acceso a nosotros y estemos aislados de ellos? Y dijo luego, bueno, ¿y por qué no construir un montón de ciudades, poner una capital y formar un imperio
¿Y por qué no ser yo el rey, el sumo soberano del imperio? Él tuvo ese proyecto de vida y lo hizo, porque acá dice la escritura, y fue el comienzo de su reino, Babel. Esta es la palabra clave. De allí viene Babilonia. Este es el origen de Babilonia. Y dice acá, Babel, Erech, Akkad y Calne, entre la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth y Cala, entre Resén y Nínive, la cual es la ciudad grande. 7 ciudades. Interesante también, ¿no? 7 ciudades. Y la principal, la capital de su reino, Babel. Ahora dice la historia que en un momento Nimrod fue a cazar nuevamente porque le siguió, eso lo dejó como un hobby en su vida, y mientras iba a cazar un animal lo mató, siendo joven. Ahora él había tomado una mujer llamada Semiramis, su esposa. Ella era de la misma talante de él, como se dice acá en mi país, cortados por la misma tijera, con la misma ambición de poder en contra del Señor. No había humillación en ninguno de ellos. Así que Nimrod muere y esta mujer dice: estoy en problemas, me van a quitar ahora el poderío que tengo. Así que ella se ingenia algo, dice la historia. Ella se hace embarazar por un soldado y luego le dice a todo el mundo, primero manda a traer el cuerpo, lo manda a que lo descuarticen y que rieguen sus pedazos por todas las partes para que la gente no pudiera encontrar el cuerpo. Así que ella dice: Nimrod ha subido a un estado superior de la existencia y ha sido tomado por el sol. Nimrod ahora es el dios sol. Y un rayo de ese sol ha venido a mi vientre y me ha fecundado, y estoy esperando el Hijo de Dios, del Dios Sol. Bien interesante eso. Ella dijo eso y era una mujer muy convincente seguramente, y la gente creyó esta historia. Así que nació un pequeño al que pusieron por nombre Tamuz. Y ese pequeño se llegó a conocer como el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Sol, el enviado de Dios, un Mesías falso. Bien interesante esto. Así queda constituida esta familia guiada por Satanás: Nimrod, Semiramis y Tamuz. Pero miren lo que dice acá. Aquel hijo era la reencarnación del dios Sol para los egipcios, llamado Ra, para los caldeos Baal, y su alumbramiento se celebraba con fiestas, orgías, y en particular se adornaban árboles con cerezas rojas y bolas brillantes en representación del sol. La costumbre del árbol surgió de una creencia babilónica que tenía Semiramis, la madre de Tamuz. Afirmaba que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. El tronco supuestamente representaba a su esposo muerto Nimrod, y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamuz. Esta mujer dice que el día que nació Tamuz había un tronco seco, muerto, y que cuando nació Tamuz reverdeció el árbol, dando a entender que el árbol seco era Nimrod, y que al momento de reverdecer el árbol significaba el nacimiento de Tamuz en la encarnación de Nimrod, el hijo del dios Sol. ¿Y saben cuándo nació este pequeño? Lo que nosotros llamamos hoy 24 de diciembre a medianoche. Estos son de hecho los orígenes de la Navidad. Es muy interesante eso. Empezó entonces a celebrarse un culto a ese pequeño, pero también a ella, quien llegó a identificarse como la diosa Luna. Por esta fecha se popularizó mucho el culto de la madre y el hijo, elevándose a ambos a la estatura de divinidades. A Semiramis le llamaron la reina del cielo, y esta fue adoptando varios nombres, tales como Astarot, Diana, Isis, Astarte, Istar, etc. Y a su hijo Baal, el mismo Tamuz. Las Santas Escrituras revelan la errónea actitud del pueblo de Israel, que frecuentemente se inclinaba a estos dioses. Bueno, ahí podemos ver varias imágenes.
La primera, una imagen de la diosa babilónica Semiramis y su hijo Tamuz en adoración, pero la China también tiene la misma imagen, y en Egipto también, y en la India, y en Roma imperial, y en el catolicismo. Noten esto, eso es muy interesante. Pero la historia dice que a Tamuz también lo mató un animal, siendo de 40 años, un cerdo salvaje lo asesinó. Y la gente tomó por costumbre empezar a llorar en esos días, cada año 40 días. Un día por cada año de la vida de Tamuz. Y eso hoy en día se conoce como la Cuaresma, y de ahí viene, ese es el origen de lo que se llama la Semana Santa. Es bien interesante esto. Así que en esa historia del origen de Babel se establece una falsa religión, porque Nimrod montó no solamente un imperio, sino una religión falsa junto con Semiramis y luego con Tamuz. Se establece la falsa religión con falsas doctrinas, con muchas creencias equivocadas y mentiras de Satanás, y especialmente con la creencia de que para alcanzar la salvación existen muchos caminos, como las ofrendas a los dioses, la obediencia meramente humana, muchos caminos menos el camino de la humillación. Así que la principal característica de Babilonia es que pueden ser salvos, pueden obtener vida eterna sin la necesidad de humillarse, lo cual es el gran engaño de Satanás. Ahí tenemos en pantalla las ciudades que Nimrod creó: Ered, Babel o Babilonia, su capital, Akkad, Cala, Resén, Nínive y Rehoboth. Todas ellas están ubicadas cerca del río Éufrates, que pasaba por la mitad de Babilonia, como ustedes lo saben. Pero la escritura nos sigue diciendo en Génesis 11 que con el tiempo en esta ciudad de Babilonia se construyó una torre. Es bien interesante el relato. La Torre de Babel. ¿Qué buscaban allí los seres humanos? Bueno, en su orgullo, en su idolatría, buscaban estar por encima de Dios y llegar hasta el mismo cielo, decía acá. Pero en esa torre se practicaban un montón de cosas terribles. En cada piso había idolatría, sacrificios, orgías, cosas terribles. Y el Señor mira todo eso y toma una decisión. Dice: voy a intervenir. Dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y el Señor detuvo ese proyecto satánico, porque estaban siendo dirigidos por Satanás. En ninguno de ellos habitaba el Espíritu de Dios. Así que por eso el Señor desciende para esa obra y los confunde su lenguaje, y dice algo más: Jehová los esparció sobre la faz de la tierra, y dejaron de construir la ciudad y la torre, por supuesto. Sí que son esparcidos por toda la tierra, con otros idiomas, pero en su mente ya esta religión estaba establecida, y ellos se van a enseñar estas religiones, a practicar estas religiones, que es la misma religión de Babilonia. Por eso encuentran ustedes que todas las religiones tienen muchas cosas en común: el taoísmo, el rastafarismo, el budismo, el sintoísmo, el islamismo, el vudú, el hinduismo, la cienciología, zoroastrianismo, el jainismo, el chamanismo, que es la religión de los indígenas amerindios. Tienen muchas cosas en común, aunque aparentemente tan distantes de todas sus localidades geográficas, pero realmente en sus prácticas, aunque hay algunas diferencias, tienen muchas cosas en común. Utilizan rosarios, utilizan rezos, utilizan cruces. ¿Por qué? Porque tienen un mismo origen: Babel, Nimrod, y esa religión que se estableció allí. Pero la cosa más en común que tienen, ¿qué es? El principio de que el ser humano puede salvarse con sus obras, con sus ofrendas, por un lado, o por otro lado, que pueden desarrollar el poder divino que está dormido en su interior, que hay que despertarlo para alcanzar la plenitud y la iluminación. Eso es una mentira, es un engaño, porque el ser humano no necesitaría en ese caso de un salvador, no necesitaría humillarse
y decir, Dios mío, ayúdame porque estoy perdido, necesito un Salvador, sálvame porque yo no puedo. Pero todas las religiones tienen esos engaños. Así que a Nimrod, en otro idioma, en Grecia, se le llama Zeus. En Roma se le llama Júpiter y en Egipto se le llama Osiris. A Semiramis se le llama Hera en griego, en Roma se le llama Juno y en Egipto se le llama Isis. Y a Tamuz, en Grecia Apolo, en el Imperio Romano Mitra y en Egipto Horus. Y así con muchas otras religiones e idiomas. Aunque se le cambia el nombre, los nombres, la representación, la iconografía y algunas cosas cambian alrededor, pero en esencia sigue siendo el mismo Nimrod, Semiramis y Tamuz. También encontramos muchísima simbología del sol en todas las religiones. Ahí podemos ver en la India el dios Sol. Podemos ver también un calendario azteca del sol, su deidad principal. También en otras culturas amerindias tenemos a Inki, que es el dios Sol, acá está acompañado con unas serpientes. Y también en Egipto este es Horus, que viene siendo iluminado por el sol, que es Ra, el dios mayor que los ilumina a todos. Allí podemos ver otra gráfica egipcia donde está el sol iluminando con sus rayos a todos. Y también este Baal, que es el becerro de oro que el pueblo de Israel hizo después de que Moisés estaba en la montaña recibiendo los 10 mandamientos de Dios. El pueblo hizo una imagen de este becerro y en su cabeza tiene el sol. Estaban adorando a Baal, estaban adorando a Tamuz. Y también tenemos aquí otra imagen de la Iglesia Católica donde encontramos símbolos del sol por todo lado. Esto no es coincidencia ni es producto del azar. Al contrario, podemos rastrear por medio de estos símbolos el origen de Babilonia. Miren lo que dice acá en Deuteronomio 4, 15 al 19. Dios le había dicho a su pueblo: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuele por los aires, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Así que el Señor es muy claro y dice: no, ninguna figura. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Dice: no hagas esto, porque Jehová tu Dios le ha tolerado esto a todos los pueblos debajo de los cielos, pero a ti no. ¿Qué quiere decir? Como todos los pueblos no habían tenido la revelación, el conocimiento, no había llegado a ellos la luz de todas estas cosas, pues el Señor les había tolerado por cierto tiempo eso, porque el Señor no nos condena por lo que no sabemos, pero cuando viene la luz a nosotros es diferente. Y también dice acá en 1 Corintios 10, 20 y 21, antes digo que lo que los gentiles, o sea, los que no tienen el conocimiento de las Escrituras, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis beber de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Bien interesante esto. Y también en Apocalipsis 9:20 dice: los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Así que toda esta idolatría, servirle a estas imágenes, adorar a Nimrod, a Semiramis, a Tamuz, realmente es tener comunión con los demonios y el Señor no quiere que hagamos eso. Aunque no lo hayamos entendido antes, Dios lo pasó por alto, la ignorancia de nuestros pecados. Pero ahora que hemos comprendido, gracias a la misericordia de Dios y a su santa palabra, pues bueno, ya deberíamos tomar una decisión, ¿no es cierto? Porque Dios es el que nos ha mostrado en la Biblia. Miren lo que pasó acá en Ezequiel capítulo 8, en el versículo 13 al 16. Vuélvete,
aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando. La palabra endechar significa llorar. Endechando a Tamuz, el mismo pueblo de Dios, el que tenía el conocimiento y la revelación, estaba endechando y llorando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Estaban adorando al sol. Las mujeres estaban llorando a Tamuz, y esto llama al Señor que es una abominación. Estaban adorando a Nimrod y por ahí derecho a Satanás. Tremendo todo esto. Así que esta religión falsa de Babel viaja por toda la tierra y finalmente llega al imperio babilónico de Nabucodonosor, por supuesto. Parte de esa religión llega al imperio medo-persa, parte a Grecia, parte a Roma, y finalmente a Roma papal llega toda esa misma religión, tanto que Dios la llama Babilonia. Bueno, nos podemos entonces preguntar, ¿qué fue lo que la bestia de Apocalipsis 13 heredó de Babilonia? Y podemos responder ya con mucha facilidad, que heredó muchísimo del culto de la antigua Babilonia, incluso el nombre. Por ejemplo, podemos ver acá en pantalla la adoración a la madre y al hijo como dioses, el símbolo del sol por todos lados, la adoración a otras deidades como intermediarios entre Dios y los hombres, el uso de rosarios en sus rezos, las creencias de la inmortalidad del alma y del sufrimiento después de la muerte, el uso de cruces en sus diferentes rituales, en fin, hay muchísimas cosas que heredó de Babilonia. Eso es muy interesante. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. Esta bestia tiene el cuerpo de leopardo, tiene la boca de león, tiene los pies de oso. Entonces vamos a preguntarnos qué tiene de Medo-Persia, que es el oso. Pues bueno, hay que entender una cosa. Aquí en pantalla tenemos unas gráficas y tenemos una imagen de un rey de Persia, y ahí se dice que el rey tenía algo, y es que él no podía revocar ningún decreto que él hubiera dado. ¿Por qué? Porque se creía que el rey era una representación, un representante de Dios en la tierra, igual a Dios, por lo tanto él no podía equivocarse en todo lo que decía cuando firmaba un edicto. En Esther 8:8 podemos leer: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. ¿Por qué se creía esto? Ya lo acabamos de decir. Porque se creía que el rey era precisamente un representante de Dios que no podía equivocarse. Ahora llama la atención que con el papado se piensa exactamente igual. Por eso los pies son de oso, porque andan las pisadas del imperio Medo-Persia. Quiero compartirles, este es un extracto sacado de un documento católico llamado Concilio Ecuménico Vaticano I del año 1870. Dice de la siguiente manera: con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado, que el pontífice romano, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando ejerciendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres y enseña que debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por lo mismo, las definiciones del obispo de Roma son irreformables por sí mismas
y no por razón del consentimiento de la iglesia. De esta manera, si alguno tuviera la temeridad, lo cual Dios no permita, de contradecir esta nuestra definición, sea anatema. ¿Qué están diciendo acá? Que el Papa no se puede equivocar, que todo lo que él dice no se puede redefinir ni se puede echar para atrás. ¿Por qué? Porque él es inspirado por Dios y lo que dice es inequivocable, igual que lo que pasaba en Roma. Ahora miren este otro texto en Daniel 6, versículo 14 y 15. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel. Esta es la historia de cuando Daniel fue echado al foso de los leones. Y hasta la puesta de sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron: reconoce, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. Muy interesante esto. Encontramos en este documento católico una expresión que nos puede ayudar a comprender muy bien esto que estamos tratando. Si el Papa errara imponiendo pecados y prohibiendo virtudes, la Iglesia aún estaría obligada a considerar que los pecados son buenos y las virtudes son malas. Esto que estamos escuchando es real, lo escribieron los católicos. Que si el Papa llega a equivocarse prohibiendo las virtudes y enseñando que robar es bueno, que mentir es bueno, la Iglesia, dice acá, estaría obligada a practicar y a considerar lo que dice el Papa como verdad. ¿Por qué? Precisamente porque se considera que el Papa es infalible. Así que esto lo heredó de Medo-Persia. Verdaderamente la imagen es real, la imagen que nos da Apocalipsis 13, una bestia con boca de león, cuerpo de leopardo, patas de oso, las reúne a todas. ¿Qué tiene de Grecia? Bueno, esta bestia, su cuerpo es de leopardo, es decir, de Grecia. ¿Por qué? Pues muy fácil, cuando vimos el tema del leopardo con 4 cabezas, entendimos cómo la cosmovisión griega en cuanto a los dioses es idéntica a la cosmovisión del papado y del catolicismo. ¿Por qué? Primero porque se enseña que el dios supremo es Zeus, que es un dios iracundo, caprichoso, con todo el poder, que está dispuesto a abatir a los seres humanos conforme cumplan sus caprichos, a premiarlos si los cumplen o a abatirlos si no los cumplen. Pero es un ser egoísta que causa terror. Y la gente no lo ve como un padre, sino le tiene miedo, pero quiere ganar su favor. Así que Grecia distorsiona la imagen del soberano. La Iglesia Católica ha recibido esa creencia de Grecia, pero no solo eso. Vimos que en el Olimpo habían muchos semidioses, un dios para cada cosa, un dios para la agricultura, un dios para la casa, un dios para los negocios, y hasta un dios para el vino, se llamaba Dionisio. Bueno, pues en la Iglesia Católica igual, hay un dios para la agricultura, hay un dios para la prosperidad y los negocios, hay una diosa, una virgen para el hogar, y también para casi cada aspecto de la vida humana. Así que son idénticas. En verdad tiene el cuerpo de leopardo. Y también vimos que la creencia griega del tártaro, o lo que llaman los católicos el infierno, es una creencia muy marcada en el catolicismo. Entiéndase tártaro, infierno, como lugar de tormento eterno diseñado por Dios para hacerle pagar por sus pecados al pecador. Pero todo esto va en contra de la santa palabra de Dios, porque allí no encontramos ninguna de estas doctrinas. Entonces es muy interesante que el cuerpo es de leopardo, de Grecia, realmente es así. Ahora nos preguntamos, ¿qué heredó esta bestia de Apocalipsis 13 que estamos estudiando? ¿Qué heredó de Roma? Pues bueno, de hecho Dios ve a Roma imperial y a Roma papal como dos fases de un mismo poder. Ustedes pueden mirar en Daniel, en el capítulo 7, se nos presenta el cuerno pequeño, el cual ya estudiamos, y ese cuerno pequeño de Apocalipsis 7 es el papado, me muestra todo lo que hace.
se levantaría contra el príncipe de los príncipes, hablaría palabras contra el Altísimo, quebrantaría a los santos del Altísimo, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, tendría poder por tiempo, tiempos y medio tiempo, sean 1260 años, y esa obra que hace el papado es muy parecida a la que hizo Roma imperial, tanto así que en Daniel 8 se nos presenta a Roma imperial como un cuerno pequeño también. La misma expresión se utiliza para las dos fases del mismo poder. Y también este cuerno pequeño, que es Roma imperial, en Daniel 8, también persigue al pueblo de Dios, también hace prosperar el engaño. Vimos que Constantino, emperador romano, empezó a tergiversar la doctrina bíblica de la verdad, el mensaje, y empezó a hacer prosperar el engaño. En su corazón se engrandeció, igual que el papado, y también se levantó contra el príncipe de los príncipes. El imperio romano, por planificación del pueblo judío, pero fue el imperio romano quien ejecutó la pena de muerte contra nuestro Salvador. Se levantó contra el príncipe de los príncipes. Así que su manera de actuar de Roma imperial se la hereda a Roma papal. Y Roma papal culmina la obra que comienza Roma imperial. La lleva a su más alta cima, desarrollando el misterio de iniquidad, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esa obra la culminó el papado. ¿Qué más recibió de Roma imperial el papado? ¿Qué más recibió? Pues bueno, su poder, su trono y grande autoridad, dice en Apocalipsis 13. Claro, vimos en la historia que Roma le cedió el trono. Los emperadores romanos le cedieron el trono al pontífice romano y le dijeron: tú eres el que gobierna de aquí en adelante. Y es un gobierno diferente a como era Babilonia, Medo-Persia y Grecia. En todos estos tres reinos había una monarquía que se heredaba por línea genética, es decir, los hijos heredaban el derecho al trono que habían tenido sus padres y eran los siguientes reyes. Pero Roma no fue así. Roma, para que un César fuera César, había detrás toda una lucha de poderes políticos y había una elección, había un senado, que era un grupo de personas de la alta sociedad, y ellos se encargaban de elegir al César por votación. De la misma manera, cuando se elige un papa, ¿cómo se elige? Hay un grupo, el senado, entre comillas, podríamos decir, del grupo de cardenales y obispos, que son los que se encargan de elegir el papa. Bien interesante. Bueno, después de comprender cómo es que ha heredado el cuerpo de leopardo, la boca de león, los pies de oso, y cómo el dragón o Roma imperial le cedió el trono, el poder y la grande autoridad, y lo de los 10 cuernos, pues ahora podemos pasar a este paso. Hay algo que se llaman los territorios pontificios. Bueno, resulta que en una época, la antigua Edad Media, la época de la supremacía del Papa, al Papa le concedieron territorios sobre los cuales era completo soberano, o sea, no había rey, sino que él mismo era el rey de esos territorios. Era siempre una zona bastante abarcante, casi era la mitad de lo que actualmente hoy es Italia. ¿Qué pasó con esos territorios? Bueno, pues en 1798, dice la profecía, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Si alguno lleva a cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. En 1798, cuando los 1260 años de supremacía papal llegan a su fin, la bestia recibe una herida de muerte en una de sus cabezas. Si cabeza significa territorio, una herida mortal significa que iba a perder su territorio. Exactamente eso pasó cuando Napoleón Bonaparte le ordena a su general Berthier que vaya por el Papa Pío VI, que lo secuestre, y le quitan los territorios pontificios, y la bestia es herida de muerte. En un tratado llamado el Tratado de Letrán, un tipo llamado Benito Mussolini hizo un acuerdo con el Papa Pío XI y le devolvió parte de los territorios pontificios
al Papa, le dio un territorio sobre el cual gobernar nuevamente, y está al interior de la ciudad de Roma. 44 hectáreas, no es mucho territorio, pero desde allí, ese es su centro de mando, y él allí tiene su propia moneda, habla su propio idioma, es totalmente independiente de Italia. Y la bestia volvió a ser bestia, y su herida mortal comenzó a sanar. Pero desde ahí, él está haciendo sus jugadas estratégicas, y se ha movido por todo el mundo, porque la Escritura dice, se maravilló toda la bestia, en toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así que viene sanando desde 1929, estamos en el 2020, lleva casi 100 años sanando y ha logrado una sanación casi completa. Su influencia es mayor cada vez en el mundo. Vemos como Juan Pablo II fue un hombre muy carismático que ganó el favor de muchísima gente. También Benedicto XVI, aunque duró poco tiempo, pero más que nada Francisco I. ¿Por qué? Ahí lo podemos ver en pantalla. Este hombre ha entrado en relación política, en diálogos con el presidente, los presidentes de Estados Unidos, cosa que no es común, porque Estados Unidos se distinguía por ser una nación netamente protestante desde sus mismos orígenes. Pero hoy en día las cosas han cambiado, tanto así que el Papa ha sido invitado en el Congreso de Estados Unidos para abrir sesión, y lo hizo. Pueden confirmar esto en internet, allí está la información. Lo hizo y todos los congresistas lo aplaudían, ovaciones y aplausos a las palabras del Papa. Asimismo, hay algo que se llama la Iglesia Católica Ortodoxa. Ellos están en contraposición a la Iglesia Católica que normalmente conocemos. Ellos no aceptan al Papa como su soberano, tienen su propio soberano al que llaman el patriarca, los patriarcas, pero el Papa fue allá buscando una reconciliación. Acá le ofrece un abrazo al patriarca con mucho carisma, aparentemente con mucha humildad. También fue hacia los árabes, al mundo musulmán, con esta misma actitud, y con ellos entabló relaciones amistosas. También fue al mundo de los judíos. Con los judíos también fue a entablar relaciones amistosas. Y no solo eso, estuvo en la cumbre de Organización de Naciones Unidas presidiendo esta reunión, y todos los mandatarios y sus representantes que estaban en esta reunión también aplaudieron y ovacionaron al Papa. Es decir que realmente la tierra toda se ha maravillado en pos de la bestia y viene sanando su herida. Y finalmente tenemos una imagen acá. Él está ahí, como pueden ver, agachando la cabeza aparentemente, porque le ha pedido a todos estos hombres que tienen sus manos elevadas, que son pastores evangélicos de diferentes religiones cristianas, diciéndole, oren por mí. Y esto se llama ecumenismo. Y ha habido una unión entre evangélicos y católicos. Así que el Papa realmente está cumpliendo la profecía. Bueno, la Escritura decía que se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y sabemos que 42 meses equivale a 1260 años. Esto ya lo podemos comprender muy bien. También decía que se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Por supuesto, hemos estudiado que hay muchas blasfemias que ha dicho el Papa y los católicos, refiriéndose al Papa, como por ejemplo que es absolutamente necesario que toda criatura se sujete a él para ser salvo. Pero sabemos que el único nombre dado para nosotros en el cual podemos ser salvos es el nombre de Jesucristo. Tanta la blasfemia que dice que el Papa tiene la autoridad para cambiar las mismas leyes divinas. Bueno, esto lo hemos estudiado en otro momento. También decía la profecía de Apocalipsis 13 que esta bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, es decir, del santuario celestial y de los que moran en el cielo. Y vimos en otro momento cómo hay un santuario en los cielos. Cuando se cumplieron las 2300 tardes y mañanas, la gente fue llamada la atención hacia ese santuario, pero el papado había echado por tierra el santuario, el plan de redención, el plan de intercesión de Jesucristo en favor de nosotros, y el Papa se había puesto como intermediario entre Dios y los hombres, echando por tierra todo el ministerio de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo y de los santos ángeles, con doctrinas como la de que el Papa es cabeza, como la del confesionario o como la doctrina de la Trinidad, que me echa por tierra todo el santuario.
Así que el Papa ha hecho esa labor. También nos decía la profecía de Apocalipsis 13 que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y vimos que un texto de un libro de historia que nos decía que por profesar una enseñanza contraria a las de la Iglesia de Roma, la historia registra el martirio de más de 100 millones de personas. Vimos cómo persiguió a muchísimos fieles. Dentro de ellos estuvieron el pueblo de los valdenses, la Iglesia de Dios de las Montañas. Vimos cómo se ocurrió la masacre de San Bartolomé, donde mataron a muchísimos fieles al Señor. También vimos cómo en el año 1184 fue creada la Inquisición con el propósito de acabar con el pueblo fiel a Dios y a su palabra. Y así fue como muchos instrumentos de tortura salieron de la mente de estas mentes perversas para destruir a los siervos de Dios. Bueno, yo quiero que, ya para ir cerrando este tema, analicemos algo que se nos dice en Apocalipsis 13. Se nos pregunta, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pareciera que esta pregunta es un desafío. ¿Quién como la bestia? ¿Quién es capaz de enfrentarse a la bestia y luchar contra ella? Bueno, Dios al final en el versículo 10, Él responde y dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ellos son los que van a poder enfrentarse a la bestia. Y esto es sorprendente porque ese pueblo al cual ustedes y yo estamos invitados, necesitamos entender no solo estas profecías, poder desentrañar los significados proféticos. Eso es hermoso y es agradable, es bonito, es una bendición de Dios, pero hay algo más que necesitamos y creo que es más vital que eso. Necesitamos los atributos del carácter de Dios. Necesitamos paciencia. No la tenemos. Para ese capital estamos en bancarrota. Necesitamos ese capital del banco del cielo. Necesitamos que el Señor nos dé eso. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Va a haber un grupo experimentando santidad, experimentando fe y experimentando paciencia, llenos del Espíritu de Dios, que van a poder hacerle frente al conflicto final, a Satanás, a la bestia, a la marca de la bestia. Pero sin estos atributos, así entendamos las profecías, no vamos a poder enfrentar el conflicto final. Porque el Señor dijo, no con la fuerza ni con espada, sino con mi espíritu. Eso es lo que necesitamos. Y para tener el Espíritu de Dios, ¿qué necesitamos? Aquí podemos ver en pantalla un grupo de personas humillados que están perseverando todos unánimes en oración, pidiéndole al Señor su Espíritu para que los transforme. Y dice acá en Apocalipsis 13, y la adoraron, hablando de esta bestia terrible, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, que necesitamos, para hacer de ese remanente que tiene paciencia, que tiene fe y que tiene santidad y que va a enfrentar a Satanás, sea la bestia, necesitamos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Porque si nuestros nombres no están allí, vamos a ser del otro grupo que van a adorar a la bestia. Así que necesitamos que los nombres estén escritos allí. Bueno, saben que una vez en Lucas 10 del 17 al 20 se nos relata algo. Dice que Jesús mandó a 70 discípulos a que fueran a hacer una comisión de ir a hacer la obra a diferentes lugares. Luego ellos volvieron, y dice acá, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará.
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así que el Señor nos puede dar la potestad de enfrentar demonios, de pisar serpientes y escorpiones, demonios. Nos puede dar potestad sobre toda fuerza del enemigo, que nada nos dañe, pero el regocijo de nosotros, lo que Jesús llama la atención acá a estos discípulos, no es a esas cosas. ¿Saben a qué es? A que perseveren en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida que está en los cielos. Esa debe ser la preocupación. Porque miren lo que dice Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, que cuando ustedes y yo tomamos la decisión de creer a estas cosas, de creerle a Dios, de recibir su amor y el plan de salvación, cuando vemos a Jesús en la cruz y entendemos por qué murió Él, entendemos quiénes somos nosotros y cuál es nuestra necesidad, contemplando al Cordero en la cruz, al Cordero sufriendo, podemos decir: gracias, Señor, acepto tu sacrificio y confieso que soy un pecador y confieso que te pertenezco de aquí en adelante, y no me da vergüenza decirle a todo el mundo que soy un cristiano, que tú me has comprado con tu sangre y que te pertenezco. Cuando ustedes y yo tomemos esa decisión real y confesemos públicamente que somos de Jesús, sin miedo, sin pena, sin temor, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero. Ese día, algún día debemos tomar esa decisión. Pero de ahí en adelante no acaba todo, porque así como Adán y Eva, cuando hacían el sacrificio y se arrodillaban, creían en el Cordero que iba a morir, creían en la sangre del Cordero, pero acuérdense, como estudiábamos en otra ocasión, que las pieles del Cordero tenían que estar ellos vestidos con esa piel todos los días. Ahora ellos tenían que permanecer vestidos diariamente. Ahora, una persona cuando decide aceptar el amor de Dios, no basta con eso, no basta con tomar una decisión y bautizarse. Eso es un paso de obediencia que el cristiano debe dar. Pero de ahí en adelante, la persona tiene que estar conectada con Jesús para llegar a ser uno y recibir la naturaleza divina y estar vestido de Cordero, auténticamente, para que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Muchas personas, tristemente, quienes en algún momento creyeron con todo su corazón, su nombre fue escrito en el libro de los cielos, pero por no permanecer, por no librar las rudas batallas contra el yo, por no caer humillados persistentemente, fueron infieles y se cansaron en el camino de la carrera cristiana, y finalmente sus nombres han de ser borrados de los libros del cielo. Es algo triste, Dios no quiere que pase eso en nuestras vidas. Apocalipsis 12:11 nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este es otro elemento muy importante. Toda persona que vaya a enfrentarse a la bestia en el conflicto final, en el cual ustedes y yo estamos involucrados, porque esta generación nos tocó, necesitamos un requisito. Necesitamos ver nuestras vidas, ver la manera en que hemos sido esposos, hijos, hermanos, amigos, vecinos, cómo hemos conducido nuestra propia vida, y menospreciar esa vida y decir: no quiero ser más esta persona que soy. Estoy dispuesto a abandonar lo que yo soy. Jesús dijo: todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pero el que ama su vida en este mundo, la perderá. Así que debemos estar dispuestos a abandonar todo lo que nos ha separado de Dios, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra manera de expresarnos, aún nuestra manera de mirar a la gente, nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de tratar este cuerpo.
Todo eso, cuando la persona logra entender el plan de salvación y caer a los pies de Jesús, todo eso ha de cambiar. Realmente ha de cambiar. Pero la persona debe estar dispuesta, porque es algo voluntario, y debe estar dispuesta a que esa vida se muera y a que comience una nueva vida en Cristo Jesús. Bueno, Jesús nos lo dijo de otra manera, ya con esto quiero que acabemos. En Efesios, por inspiración del Espíritu de Jesucristo, el apóstol Pablo dijo, Efesios 6 del 11 al 18, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que la lucha de nosotros, si queremos hacer parte de este ejército celestial al cual el Señor nos está invitando, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra otras personas, no es contra los católicos, ni contra los evangélicos, no es contra ninguna denominación. Nuestra lucha es contra los demonios que están tomando la voluntad de las personas. ¿Ven? Contra toda enseñanza, contra toda doctrina de demonios, dice las Escrituras. Si nosotros entendiéramos esto cuando tenemos un conflicto con un hermano, con un vecino, con la misma esposa, que ella puede decir una palabra para herirnos, o nosotros podemos decir una palabra, una mirada, una actitud que puede herir al prójimo. Si todos entendiéramos que la lucha no es contra el prójimo, sino contra el que está detrás, Satanás y los demonios, dominando la voluntad de la persona para herirnos y para que yo también responda de la misma manera y nos destruyamos. Si lográramos entender eso, vestidos con la armadura de Dios, ¿cuántos conflictos nos podríamos evitar? Tenemos mucho que aprender, hermanos, para esta guerra espiritual. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos en la cintura. ¿Y la verdad quién es? Jesucristo. Vestidos la coraza de justicia. La coraza se pone en el pecho y en la espalda. La Escritura dice que Cristo es nuestra justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Señor ahora nos dice que hacer la obra, predicar, ayudar a la gente, eso es parte de la armadura de Dios, pero Jesús dijo algo: el que no recoge conmigo, desparrama. Así que todo esto es con Jesús. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando alguien va a la guerra nunca va a poner el escudo detrás, ni a un lado, sino va adelante. Dios le dijo a Abraham: Abraham, no temas, porque yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Jesús va delante de nosotros. Él es el escudo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sigue diciendo acá: tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco de la salvación. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Debo en mi mente estar enfocado en estos pensamientos, en que aunque he sido un pecador, aunque he abusado de la misericordia de Dios y de sus bendiciones, sin embargo Él me ama, y Jesucristo me amó tanto que se entregó a sí mismo por mí, y yo lo acepto y lo recibo. Debo estar pensando en estas cosas y no creer todas las mentiras que Satanás me dice. ¿Como cuáles? Eres tan pecador que Dios no te va a aceptar. Eso es para otros, pero no para ti. Dios, cuando tú mejores, ya puedes acercarte a Dios, pero así como estás, no. Mentira. Así como estamos destruidos, podemos ir. Directamente Él nos va a recibir. Si estamos cansados de ser como somos, Él nos va a recibir. Dice acá: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí hay una espada en la armadura, pero no es una espada física, es una espada espiritual, que es la palabra de Dios. Ahí encontramos la manera de poder contrarrestar los ataques del enemigo. Jesús mismo, cuando fue tentado por Satanás, siempre respondió con un escrito está, porque la palabra de Dios estaba en su mente, Él la memorizó. Sigue diciendo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos. Así que nos da otra arma, que es la oración en todo tiempo, en el Espíritu, velando con perseverancia. Pero dice que no solo por mí, sino por todos los santos, por todo el ejército que se está animando a enfrentar los ataques de Satanás y de la bestia. Bueno, hermanos, espero que este tema haya sido de bendición. Hemos estudiado Apocalipsis 13 a la luz de la Biblia, la historia y todo lo que hemos estudiado anteriormente, que ojalá que pudiéramos entender que Dios nos está llamando, porque esto muy pronto se va a acabar y necesitamos tomar una decisión. Muy pronto estaremos en alguno de los dos bandos, o los que adoran a la bestia, Dios quiera que no, o los que adoran a Dios vestidos con la armadura de Dios, con sus nombres escritos en el libro de la vida, con paciencia, con fe y con santidad, llenos del Espíritu de Jesús, para enfrentar a la bestia y al conflicto final. Que el Señor nos pueda ayudar a esto y que podamos tomar esa decisión desde hoy. No podemos esperar mañana. Hoy es el día de salvación. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de estudiar este tema de Apocalipsis 13, Señor. Te pido que perdones todos los pecados míos, los pecados de mis hermanos. Tú sabes que hemos tomado una decisión contigo, pero la carrera todavía está larga, Señor, y nos falta mucho para reflejar el carácter de Jesús. Si hay algo que los seres humanos necesitamos hoy en día, Padre, es paciencia. En medio de estos afanes, de estas aceleres, de todos estos problemas que están ocurriendo en el mundo, regálanos tu paciencia, Padre. Regálanos fe, regálanos santidad y permite que podamos estar vestidos de toda la armadura de Jesucristo, Señor, para poder enfrentar esta lucha que tenemos que librar contra los demonios todos los días. Señor, bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje hoy. Permite que puedan todos tomar una decisión para entregarse a ti, Señor, antes de que sea demasiado tarde. Los que hemos comenzado tal vez hace unos años, permítenos cada día volver a tomar la misma decisión, Señor, porque el día de ayer no cuenta. La pelea es diaria, Señor. Gracias por ayudarnos a entender todo esto. Concédenos tu bendición donde quiera que estemos. Concédenos tu paz. Porque todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén, Padre. Nuestros padres se llamaron los valdenses, que sufrieron angustia y dolor, y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios. Y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto